desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy va a repasar lo sucedido en el Gran Premio de China, una yo creo que muy buena carrera con una victoria dulce para Fernando Alonso. Pero antes de decidir yo si ha sido una buena carrera o no, porque soy alonsista y estoy condicionado, lo mejor será presentar a los que me acompañan, a mis amigos de podcast, que hoy estamos todos menos Osvaldo, que le ha sido imposible pues ni siquiera ver la carrera. Fíjate lo importante que sería lo que estaba haciendo. Vamos a buscar pues opiniones más críticas, como por ejemplo la de Agustín, que sí puede estar esta noche. Muy buenas. Muy buenas, pues para los aficionados seguramente una gran carrera, pero si se lo preguntas a Weber, creo que no va a guardar un grato recuerdo de esta carrera. Pues seguramente sí, porque bueno, tendremos para hablar. Yo creo que podemos tener nuestro propio capítulo de Red Bull de lo sucedido este fin de semana, ya no solo en carrera, sino también en calificación. Y quien está ahí siempre, quien nos trae pues las crónicas de la calificación y los entrenos, es Emanuel, a quien saludo. Muy buenas noches. Hola Gerardo, hola a todos, ¿qué tal? Pues antes de empezar, como tú decías, la verdad es que ha sido un fin de semana en general y lo comenté en el previo que esperaba que no lloviera ni nada de esto y afortunadamente en China fue todo sobre ruedas, sol y buen tiempo durante los 3 días. Y a hora de analizar el Gran Premio, la verdad es que viene bastante bien eso. También me acompaña Jorge. Muy buenas noches. Que, bueno, nos podrá contar lo que se siente cuando se vuelve a ver a Fernando Alonso en el podio, ¿verdad? Muy buenas, sí, además hace tiempo que no grababa con vosotros, así que retomo la grabación con una grandísima carrera, no solo de Alonso, que ha dominado, que hablaremos ahora, sino que creo que ha sido muy entretenida también en lo que ha tenido por detrás de él. Y por último, Dani, muy buenas noches. ¿Has tomado buena nota? Pues sí, hoy he tomado buena nota de lo que ha pasado y bueno, también hay que hablar de lo que viene porque volvemos a tener una carrera en una semanita, el Gran Premio de Bahrein. Efectivamente, este es un podcast combinado en el que podremos hablar pues de lo sucedido y lo que va a suceder en el próximo Gran Premio. Pero para poder hablar de ello, primero tenemos que comenzar a hablar de este Gran Premio de China. Así que lo que vamos a hacer va a ser parar, respirar un momento y comenzamos. Desde luego, en algún momento voy a tener que buscarme una frase más original que la de que todo Gran Premio empieza los viernes, mientras durante los entrenos, en los entrenos oficiales, pero de momento no se me ocurre ninguna, así que lo mejor será que Eman nos cuente un poquito, un resumen, bastante resumen de lo sucedido tanto en los entrenamientos como en la calificación del sábado, que ahí sí que tenemos un par de cosas más que decir. Pues bien, como comentaba antes, pista seca durante el viernes, sábados y domingos y en el viernes los primeros libres pues marcaban los primeros tiempos los mejores, los Mercedes, tanto Rosberg en la primera posición y Hamilton segundo, después seguido de los Red Bull y también estaba por ahí Fernando y el McLaren de Jenson Button, que era un poco... visto las 3 semanas de parón, había que ver cómo iban a reaccionar, sobre todo los McLaren, si iban a pegar un salto de calidad o no, y parece que no han dado tal salto. Después, en la segunda sesión, que es un poco más seria, marcó el mejor tiempo Felipe Massa, que había, creo que como 1 año y medio, así que no marcaba el mejor tiempo en una sesión libre. Segundo, Kimi, demostrando que parecía que volvía a la lucha tras un Gran Premio de Malasia no muy afortunado. Tercero, Alonso y después pues Rosberg, Webber, Button, Hamilton, Sutil, etcétera, ¿no? Después, en los libres del viernes por la mañana, la verdad es que es algo que no recuerdo cuándo fue la última vez, pero las 2 primeras posiciones para los Ferrari, que demostrando que este fin de semana, sobre todo a Fernando, sí le estaba dando bastante bien. Primera posición para Fernando, segundo Felipe Massa, tercero Hamilton, que también pues que los Mercedes tampoco iban a decaer, al menos en esta primera parte de la temporada, pues parece que
que al menos Hamilton sí que aguanta ahí en las primeras posiciones. Después, a continuación, Vettel, Webber, y también por ahí andaba el Force India, que como pasaba en las dos primeras carreras, la verdad es que los Force India también no tan arriba, pero sí en esas posiciones de sexto a décimo, rondando continuamente. Y llegamos a la clasificación. Decir antes de empezar la clasificación que durante los libres creo que Chilton atropellaba, tenía un toque con un mecánico en la calle de boxes y tuvo que ser atendido y sin complicaciones para el mecánico. Y una vez más en la clasificación, en la Q1, pues se quedaron los habituales, que vienen siendo los Caterham, los Marussia, una vez más Bianchi al mando tanto de Marussia y Caterham, que por cierto en Caterham se dice que igual Kovalainen se va a empezar a subir en los libres del viernes para un poco desarrollar el Caterham, que pues a vista de los resultados Marussia le está dando bastante bien, bastante stop, sobre todo Bianchi. Y a continuación de estos equipos pues se quedó Esteban Gutiérrez, que bueno, le falta experiencia y habitualmente se está quedando en la Q1, y también acompañó otro, digamos, novato como es Valtteri Bottas. En la Q2 pues se quedaron en la Q2 Bernier, Maldonado, Webber, ahora comenta lo de Webber, Sutil, Pérez y Paul di Reste. Y con Webber pues empezó a marcar el mejor tiempo. Decir que, como siempre, habitual, pero casi más importante que en Malasia, aquí en China los neumáticos se destrozaban, todos intentaban cuidar los neumáticos al máximo. Los coches tardaban en la Q1, Q2 y Q3 tardaron bastante tiempo en salir a marcar los primeros cronos. Y bueno, pues Webber marcó un crono inicial, y a la hora de volver a la pista, pues en Red Bull se equivocaron con la carga de combustible, la bomba no suministró lo que tenía que suministrar y Webber se quedaba sin combustible casi al final de la vuelta y no podía llegar al box, y con lo cual, pues evidentemente el tiempo que marcaba hasta la fecha no iba a ser suficiente como pasar a la Q3, y aparte de eso, como al quedarse tirado en pista, pues no podía continuar con la Q2 y ya empezaron un poco las suspicacias en vista de lo Malasia, que si Red Bull un poco iba a la contra con Webber, etcétera, que eso sí que lo comentamos después de acabar con resultados. Y decir que también, hablando de Webber, que claro, como a raíz de lo que pasó con Vettel en Abu Dhabi el año pasado, que no llegó con la muestra de 1 litro y lo sancionaron, y que intentaron, en el caso de Abu Dhabi, Red Bull dar causas, y que la FIA aceptó, pero finalmente lo sancionó, y eso se cambió y a que si automáticamente no llevas la muestra de 1 litro, ya no se atienden ni alegaciones ni nada, directamente es sancionado. Y Webber pues tenía apenas 150 mililitros y fue sancionado, y salió del pit lane para poder cambiar caja de cambios y las relaciones de cambio, ¿no? Finalmente en la Q10 pues décimo fue Nico Hülkenberg, la verdad bastante buen papel. Después en carrera comentaremos que también estuvo ahí luchando. Noveno Sebastián Vettel, que la verdad a mí me llamó en especial la táctica que siguió Red Bull con Vettel en la Q3, que yo creo que fue a la postre mala, y yo creo que no sé en qué estaban pensando en especial Red Bull con Vettel a la hora de apostar por esa estrategia, que consistió en que los primeros salieron con neumático blando, que era el neumático que evidentemente degradaba más, pero también era más rápido a una vuelta. En cambio Vettel decidió apostar, salió con neumático duro, no llegó a completar la vuelta, Hülkenberg tampoco completó la vuelta, y finalmente Vettel, no viendo marcando tiempo, podía elegir entre blando y duro. Si no marcaba tiempo, evidentemente lo que suponía que iba a apostar por duro para carrera, y yo creo que ahí Red Bull digamos que arriesgó demasiado, o no sé en qué estaban pensando. Pero, perdona que te corte, Emma, pero también puede ser que Red Bull está empezando a tener problemas serios, ¿no? Y que ahora a priori, claro, ya sabemos, a posteriori, mejor dicho, ya sabemos cómo quedó la carrera, pero en el momento de la clasificación y bueno, esta estrategia de Vettel, que también la hizo Button,
nos decía, qué raro que Vettel, siendo el que mejores poles ha hecho en los últimos años, en general ha sido el que mejor ha clasificado, arriesgue la clasificación para esto, ¿no? Yo, la verdad, en el sábado, cuando vi la clasificación, no lo vi tan malo como luego, bueno, pues no le ha salido tan bien como quería, aunque tampoco, bueno, ahora hablamos en carrera. Yo Sí. creo que esto con Vettel es lo que da a las caras esta elección de Red Bull con Vettel para mí es que tienen serios problemas de neumáticos y decidieron apostar por una táctica más para carrera que sobre todo clasificación. Y yo a la postre, viendo la carrera, creo que el tema de la estrategia, mirando lo que pasó con tanto Hamilton, Alonso, Raikkonen y también con Vettel en cierta medida, creo que fue un poco arriesgar, porque aparte salía noveno, podía haber un toque en la primera curva, etcétera. Y yo creo que era que pues eso, la estrategia era un hándicap, viendo que Vettel, pues no sé, si llega a salir con blandos, igual podía, no sé, entre los 5 primeros seguro. Ya, Y pero si saben que les va a durar las vueltas, o sea, las ruedas 3 vueltas, y van a tener que entrar, aunque al final se van a poner no de novenos, van a salir de últimos prácticamente, porque van a entrar en tráfico, con lo cual lo que demuestra es eso, que tiene muchos problemas, como los tiene también McLaren, y lo que hicieron fue arriesgar, fue una estrategia muy arriesgada. Sí. Y como tú comentabas, por delante de Vettel también acabó Button que también apostó por pues eso, los neumáticos duros, pero él sí completó la vuelta, aunque fue un tiempo abultado, sobre todo para quedar por delante de Vettel y Hülkenberg, ¿no? Séptimo, pues quedó un poco, un poco, entre comillas, la sorpresa de este fin de semana, ¿no? Ricciardo, que quedaba séptimo, después también acabó séptimo en carrera y la verdad, pues bastante bien. Fue el primer coche de un Red Bull, entre comillas, de toda la parrilla. Sexto, Romain Grosjean, que no sé cómo veréis vosotros, pero parece que digamos que ha dejado al margen, al menos de momento, el Grosjean de Bélgica y cosas así. Y cierto es que no logra podiums ni está cerca, pero al menos sí que se está posicionando con cierta estabilidad, ¿no? Quinto, Felipe Massa, que esta vez en China no pudo con Fernando Alonso, se tuvo que conformar con una quinta posición. Cuarto, Nico Rosberg. Tercero, Fernando Alonso, que pues una vez más pues al menos estaba en segunda fila, que ya prometía. Segundo, Kimi Raikkonen, que volvía, pues eso, antes lo comentaba que tras Malasia que no estuvo bastante bien, pues aquí en China sí que estuvo bien. Y pole, la primera con Mercedes para Lewis Hamilton, que pues eso, si no está Vettel es raro que la pole no vaya a caer a Hamilton y pues cayó para Hamilton. Bien, pues es curioso porque durante muchas carreras pues hablábamos de la pole y cuando se la llevaba pues Red Bull muchas veces en el volante de Sebastián Vettel, algunas otras en las de Mark Webber, pues hablábamos pues por una parte de lo que había ocurrido en clasificación, pasara lo que luego pasara en carrera, es decir, decíamos, bueno, pues Vettel primero, tal cual, Fernando quinto, etcétera, y luego a partir de esa situación nos planteábamos lo que había sucedido durante la carrera. Y esta Una vez, cosa, Ger. el Una One More Thing, cosa. por supuesto, sí. Perdona que te No. corte, pero es que hablando de lo de Vettel, es que sabiendo que iba a pasar lo que pasó, que iba saliendo, pues eso, como máximo saldría primero, pues eso, octavo, lo que me extraña es que no le cambiaran el tema de la séptima, sobre todo viendo pues China, la gran recta. Me sorprende que sabiendo, pues eso, que iba a salir en esas posiciones, que Red Bull no le cambiara al menos la séptima. Pero tú no puedes modificar la caja de cambios de un piloto así como así. Pero previamente, me Claro. refiero. Ellos imagino que ya sabían que los neumáticos iban a ir mal para ellos, por eso apostaron con Vettel para salir Vale. con Durs. Pero es que nosotros, yo creo que solo algunas personas en Red Bull saben por qué los Red Bull llevan esa séptima corta. Siempre se ha dicho que es para clasificación, pero si como tú dices en clasificación la siguen utilizando. Y hemos visto, ya no es en esta carrera, y ahora Dani nos contará, sino en otras carreras que los Red Bull lo pasan muy mal para adelantar a según qué pilotos debido a esa marcha. Algo más hay que hace que trabajen con esa marcha, con ese cambio. No Quizás- sabría qué decir.
Quizás lo que hay es que la decisión fue tomada el mismo sábado y que según sus simulaciones de clasificación y viendo los tiempos que estaba marcando por Hamilton, Raikkonen, Alonso y demás, vieron que no llegaban ni de broma a eso y que lo que les iba a pasar es que les iba a penalizar en carrera. Porque acordaros de Brasil del año pasado, sí que cambiaron esa caja de cambios, esa relación, y montaron una séptima de otra manera y Vettel iba adelantando muy, muy cómodamente. Sí, yo estoy con Jorge, que vieron que Vettel no iba a conseguir la pole, lo iba a tener difícil y decidieron arriesgarse a esta estrategia y pues eso, pues arriesgarse con la estrategia, pues eso, ya puestos en clasificación, porque de hecho a Webber sí que le cambiaron, pues como decía antes, para salir de pit lane, por eso pues le cambiaron, aparte de la caja de cambios, el tema de la relación. Y pues lo que hace indicar que sería de sentido común, ¿no? Si sabes que va a salir noveno, octavo y quieres mejorar, vas a tener que adelantar coches sí o sí. Y sería lo normal que le pusieran una séptima más larga. Al menos para mí. Bien, tranquilamente podría ser lo que comenta Jorge, pero bueno, es curioso, ¿no? Es siempre el tema de la séptima corta de Red Bull. Lo que estaba diciendo antes de este comentario es que la carrera de hoy, ya no tanto a lo mejor el resultado, sino el desarrollo y lo que vamos a contar viene muy marcado por lo que sucedió ayer. Porque el tricampeón del mundo, Sebastian Vettel, salía noveno con una estrategia totalmente diferente a la de los 8 coches que tenía delante. Eso va a hacer que prácticamente toda la carrera pues, se desarrolle de una forma diferente a la hora de contarla y viene marcado por esta clasificación. Y eso significa de alguna forma el hecho de que ya no sea Sebastian Vettel quien marque la tendencia y todos los demás quien intenten adecuarse a la pole y a perseguir a este piloto, pues supone una diversión diferente a la que estábamos acostumbrados en los últimos años, que yo creo que es positiva y aquí pues podremos hablar. Pero quería notar eso, es decir, cómo esta vez la clasificación sí ha marcado mucho el desarrollo de la carrera y no tanto precisamente la victoria o el podio. ¿De acuerdo? Para pasar a la crónica de carrera, pues tenemos que hablar con Dani. Dani, ¿estás ahí? Pues sí, aquí estoy ya preparado pues para contar lo que pasó esta mañana, hora peninsular, ¿no? Como dices, bueno, pues el tema de ver a Vettel utilizando una estrategia nueva, pues era un aliciente. Y la verdad es que, bueno, la carrera ha empezado bien. Teníamos a los dos Ferrari, tanto Fernando como Massa, ganándose una y dos posiciones respectivamente. Salía bien Hamilton. Fernando adelantaba a Kimi, que Kimi ha hecho hoy una salida bastante regular porque ha perdido varias posiciones. Y Felipe Massa pues se ponía de la quinta posición, pasaba a la tercera posición. Ahí Dani, al parecer, con Lotus eligieron un sistema de salida que no le daba feeling a Kimi, que al parecer Kimi se lo dijo a Lotus durante la vuelta de reconocimiento, dijo que no le daba buena espina el sistema de arranque que eligieron en Lotus y bueno, a la postre, como tú dices, pues le pasaron los dos Ferrari como motos. Pues sí, perdió esa segunda posición. Más o menos en los primeros giros mantenía a duras penas la cuarta posición y la verdad es que vimos pues unas primeras vueltas en las cuales pues los Ferrari tiraban hacia adelante. Veíamos pues que el Mercedes de Lewis Hamilton mantenía durante un rato las primeras posiciones, pero tenía ciertos problemas para desembrazarse de los dos coches rojos, que sí que iban abriendo un poco más de hueco por detrás, ¿no? Así que veíamos un poco de lucha relativamente fácil en estos compases, tanto por delante como por detrás, bastante adelantamiento. Veíamos salir a Webber del pit, que ya en la primera vuelta pues se decidían a cambiarle los neumáticos. Salía con los neumáticos blandos, que se demostró que tenía muchísima degradación. Y ya pues en la primera vuelta iba último y de perdidos al río. Estrategia distinta a la de todos los demás, pues cambiaba los neumáticos duros para pues quitarse el suplicio de los neumáticos blandos, ¿no? También, pues eso, en el equipo Red Bull iban, aparte de la estrategia distinta de Sebastian Vettel, también les tocaba la estrategia distinta de Webber.
En las primeras vueltas, pues eso, Fernando atacaba a Hamilton, finalmente conseguía pasarlo muy pronto, en la vuelta 5 ya iba en primera posición, bastante cómodo, Massa también pasaba a Hamilton, y empezaban, bueno, pues los primeros cambios con esa gente que también tenía el neumático blando, ¿no? En la vuelta número 6, muy pronto, los dos Mercedes, primero el de Hamilton, segundo el de Nico Rosberg, entraban a cambiar los neumáticos, a eliminar pues la tara de los blandos. La verdad es que lo hicieron relativamente bien porque aunque no iban en el tiempo justo como para que Hamilton ya estuviera saliendo cuando Nico estuviera entrando en la zona de pit, pues sí que Nico pudo levantar un poco el pie y no tuvo que esperar detrás de los mecánicos pues para que le cambiaran las ruedas. Eran, como digo, pues los primeros de las primeras posiciones que hacían ese cambio. Fernando pues buscaba un poco asegurar, aunque parecía que tenía buen feeling con los neumáticos duros, que los estaba manteniendo, bueno, con los blandos en este caso, que los estaba manteniendo relativamente bien, pues ha intentado cubrir posiciones, ya que veía pues que los Mercedes iban a darle guerra. Felipe Massa no hizo la misma técnica que Nico Rosberg, entró en la siguiente vuelta. Y bueno, a partir de ahí pues ya teníamos a los 4 primeros, 5 primeros con neumáticos duros, estos pues pilotos que tenían más posibilidades de ganar y que bueno, pues veíamos que Fernando y Lewis Hamilton iban bastante bien, habían salido muy bien fuera de un tráfico relativo, estaban obteniendo un muy buen resultado de esos neumáticos, pero que Massa, por ejemplo, que había estado muy bien durante el fin de semana, durante los libres, en esa segunda sesión que nos comentaba Manuel, quedando primero en una clasificación que lo había hecho bastante bien. Yo creo que es aquí, en este punto, que sale con cierto tráfico, ya no de doblado, sino de coches que todavía no habían cambiado, pues sí que se encuentra bastante atascado entre ellos y lo frenan muchísimo. Quien estaba frenando a Vettel, que era pues uno de las sorpresas positivas de esta carrera, era Nico Hülkenberg, que bueno, según iban entrando en los primeros, había hecho una buena salida y se había ido colocando pues detrás de ellos y al empezar el baile de neumáticos pues había llegado pues a segundo, primera posición y que tenía eso, a Vettel detrás, Vettel que era incapaz de pasarlo posiblemente por lo que comentábamos, ¿no? Tema de esa la séptima que no era lo suficientemente corta como para coger la velocidad rápido y aunque el coche pues al final de la línea, sobre todo de la recta trasera de China, que era donde estaba el primer DRS, ahí conseguía alcanzarle, después la verdad es que no tenía espacio suficiente como para pasar, llegaba muy tarde a esa primera, bueno, esa curva de esa recta. Durante estas primeras vueltas, bueno, pues tuvimos ya el incidente de Webber, en el cual, bueno, intenta adelantar a Bernier, Vettel le seguía, Webber, pues bueno, se tira el interior de la curva, Bernier no lo ve, en un lance de carrera, pues Webber se lo lleva puesto, destroza pues parte del morro, lo toca un poco, no llega a tener tanto problema con el morro, pero tiene que cambiarlo. Vettel se libra de milagro de verse involucrado en un accidente en plena curva que podría, bueno, pues haber cambiado un poco el resultado, ya no tanto final, sino el mundial. Habría sido pues bastante interesante ver qué habría pasado si Vettel iba un poquito más pegado a Webber o atacando a Webber. Pero bueno, Webber tenía que ir para boxes, hacer ese cambio del alerón delantero que iba un pelín tocado. También teníamos en estos primeros compases una lucha entre Checo Pérez y Kimi Raikkonen, que bueno, Kimi intentaba pasar por la zona exterior de la curva, Pérez no le dejaba sitio, Kimi tocaba y a partir de ahí teníamos uno de los detalles curiosos de toda la carrera, ya que Kimi pues destrozaba la punta del morro, que como bien apuntaban pues en la retransmisión de Antena 3, es la zona pues de fibra de carbono más dura de todo el coche, porque en caso de un accidente frontal es la que tiene que soportar pues un golpe pues no recuerdo las especificaciones, si eran a 200 o una velocidad bastante elevada y la verdad es que habría un pequeño agujero en el morro de Kimi. De hecho se veía pues que no se desprendía totalmente el trozo de fibra de carbono, que quedaba abierto. Pero bueno, Kimi al poco pues entraba a cambiar neumáticos en la vuelta 21
y no le cambiaban el morro. También entraba Hamilton en esa vuelta. Bueno, Webber había tenido problemas, había salido de boxes y bueno, parece ser que había algún tipo de problema con su coche, iba bastante despacio y en la curva, pues justo después de la primera zona de DRS, perdía el neumático trasero izquierdo, que quedaba suelto en la pista. A punto estuvo pues de tener malas consecuencias porque venían coches muy pegados y el neumático pues ha cruzado la pista primero hacia un lado y después hacia el otro y bueno, pues ha estado durante 2 o 3 vueltas el coche de Mark Webber con un fin de semana lamentable. La mala suerte se ha cebado con él y que quedaba pues en la zona de DRS imposibilitando pues los adelantamientos tanto ahí como en la zona de meta. Fernando Alonso y Jenson Button hacían una muy buena carrera en este stick ya, que finalizaba en la vuelta 24 cuando volvían a cambiar neumáticos y ya veíamos pues que Fernando Alonso estaba manteniendo un ritmo muy bueno, que aunque no estuvo liderando esas primeras, bueno, pues hasta la vuelta 24 más o menos, estaban en unas posiciones discretas a nivel de lo que estábamos viendo en clasificación, pero que virtualmente sabíamos pues que estaba muy arriba, que estaba primero, segundo, tirando ya primero. Era muy futurible que tras los primeros, bueno, el segundo cambio ya de neumático, pues se pusiera ya en esa posición real que le correspondía de forma virtual hasta ese momento. Button, bueno, se mete también a boxes, que estaba haciendo una estrategia también distinta. En esta parte de la carrera, pues parecía que Jenson Button pues, había conservado bastante bien los neumáticos, que iba a hacer otra estrategia distinta y que, bueno, salía delante de Lewis Hamilton, que bueno, se veía pues con ciertos problemas también de los neumáticos, ¿no? No ha tardado demasiado Hamilton en volver a entrar a cambiar, en la vuelta 37. Fernando estiraba un poco más, entraba a la 42, pero que bueno, había estado dando guerra a todos los pilotos pues, que iban por delante de él, aunque fuera de forma virtual, iba pues alcanzando ya esa primera plaza. Después, bueno, teníamos un grupo perseguidor con Button, con Kimi, con Hamilton, que estaban pues poniendo, bueno, intentando buscar esa segunda posición porque la primera posición ya estaba bastante decantada bueno, del lado de Fernando. Veíamos, bueno, que Button, aunque iba cuidando los neumáticos, pues no tenía nada que hacer contra Kimi ni contra Hamilton y poco han tardado estos dos pilotos en superarlo. Button cambiaba, pero bueno, salía detrás de Felipe Massa, que como decía, pues tuvo un fin de semana bueno hasta el domingo, pero que a partir de ahí pues se perdía un poco y no era capaz de bloquear a Jenson Button, que con neumáticos nuevos y con los problemas que parecía estar teniendo Massa, pues lo pasaba sin ningún problema. Vettel, pues en la vuelta 52 ya quedaba muy poco, se había ido acercando al tercer clasificado, que era Hamilton, pero Vettel, bueno, entraba a cambiar los neumáticos blandos y salía como una auténtica bala. Estaba en la primera vuelta que sale de boxes, si no recuerdo mal, le quita 3 segundos tanto a Kimi como a Hamilton, persiguiéndolos. Llevaba pues 6-7 segundos de desventaja. Y la verdad es que se estaba echando encima. Hemos tenido pues hasta la última vuelta, ha estado achuchándolos. Y en la última vuelta sí que ha ido a por Hamilton. Kimi, bueno, estaba un poco más seguro, pero Lewis Hamilton lo ha pasado mal y de hecho pues han llegado a la línea de meta casi peleando. Si Hamilton hubiera tenido que dar una vuelta más en esa línea de meta ya habría sido adelantado antes de llegar al final. Pero bueno, finalmente pues Alonso, que iba con muchísima tranquilidad por delante, ha quedado primero. Kimi Raikkonen ha quedado segundo, Hamilton ha quedado tercero por muy poquito y Vettel ha quedado en cuarta posición en una carrera que ha sido, pues como digo, bastante emocionante. Bien, yo creo que esa ha sido una crónica bastante ajustada a lo que ha sucedido, una carrera no exenta de, no sé si llamarlo incidentes, pero al menos sí momentos en los que requería toda nuestra atención matutina, sea cual fuera esa, y hemos, yo creo que disfrutado una carrera. Claro, yo lo digo,
lo reconozco, yo no puedo ser imparcial, soy alonsista, he visto una carrera de Fernando. Como alguien decía por ahí, creo que era Vicky Ortuño, ¿cómo se dice? Que da gusto por fin ver o sea, daba gusto ver por fin a Fernando correr con un coche que corría mucho, es decir, con el mejor coche. Hasta el punto que yo antes de grabar el podcast pensaba, digo, casi me siento mal porque Fernando haya ganado con el mejor coche, cuando normalmente eso no sucede, ¿no? Como que de repente si lo hace Sebastián Vettel está bien, pero con Fernando yo me sentía hasta raro, ¿no? Bueno, Pero además, de hecho Gerardo, ¿qué? tanto en Malasia como aquí en China, tanto Fernando como Massa salían a lo máximo que pudieran, tanto ganar como podium los dos pilotos. Otra cosa es que lo consiguieran, pero ya esa intención de salir a ganar los dos es algo que no veíamos en Ferrari desde casi, si me apuras, desde épocas de Schumacher. Sí, te iba a decir que al menos yo no lo recuerdo, mientras Fernando ha sido piloto de Ferrari. Sí que a lo mejor si nos remontamos al año 2007 con Kimi Raikkonen en Ferrari, sí que tenían un coche así. Lo que me refiero es que, a ver, esto va siempre por carreras. China es un gran premio, digamos, bastante estándar, y sobre todo el tiempo que ha hecho en China sí que nos ha permitido también, pues evaluar los coches tal y como son. Yo no sé si ahora mismo es el mejor o no, pero sí me da la sensación de que por primera vez en varios años en Ferrari no tienen que arreglar lo que va mal, sino que se pueden concentrar en mejorar lo que ya va bien. Y eso a mí me da esperanzas de, ¿por qué no?, de ver a dos Ferraris, si puede ser, si no a uno solo, pues ganar, hacer podios, poner en aprietos a los demás y que no sea siempre la machada de Fernando Alonso, que parte desde la novena, séptima, quinta posición, adelantados y está toda la carrera luchando, sino que tampoco pido que sean monólogos como los de Sebastián Vettel hace un par de años, pero sí eso, una carrera animada en la que Fernando tenga la posibilidad de disfrutar y de correr con un coche ganador. Y Fernando, Mm, que lo pudimos escuchar durante el Gran Premio, con una comunicación con Andreas Telle después en rueda de prensa, no sé si es tan cierto como eso, pero dijo que aún tenía cierto margen para ir más rápido, sobre todo en la última fase de carrera, con lo cual, pues, oye, es cierto que, por ejemplo, Kimi, según Lotus, pues tras el toque estuvo perdiendo como 2 décimas y media más o menos por vuelta, pero que Fernando llega a decir que tenía margen, pues como lo que decía antes, había mucho que no lo veíamos, que no lo escuchábamos de parte de un piloto de Ferrari. Yo sobre eso tengo una opinión sobre lo que te comentabas de Kimi. Y hoy lo decía además a un compañero. Hoy ha tenido todo el domingo el aerodinamista de Lotus, pues buscando razones para justificar su sueldo, porque lo que no es normal es que un coche vaya más de la mitad de la carrera con un agujero en el morro, justo en el morro, y acabe segundo. Es decir, aparte que Kimi sea muy bueno. Yo tengo un par de Hombre, preguntas, pero un par ahí, de comentarios. perdona, Gerardo, yo creo que ahí lo que Sí, nos debemos de plantear es si Raikkonen y, bueno, más bien Lotus han acertado con la estrategia y no le han cambiado el morro en la primera parada, porque, como dice Emma, bueno, se habla de 2 décimas y media, pero que es verdad que eso le hacía ir un poco más lento de lo que podría, y lo que no está muy claro es si, bueno, ahora lo hablamos a toro pasado, es muy fácil, pero es raro, desde luego, cuando paró la primera vez y no le cambian el morro, todos nos quedamos sorprendidos. Y Claro, ahí, quizás le haya costado la carrera, o por lo menos luchar con Alonso por la carrera. claro, eso a es un ver, poco ficción, habría que es verlo, pero claro, Lotus les compensaba perder aproximadamente 5 segundos más en la parada que Kimi siguiera, pues eso, en, exacto. en la pista con el morro tocado, o les compensaba mejor no perder esos 5 segundos y que Kimi siguiera no al ritmo más rápido que pudiera, al no tener el coche perfecto, y seguir al menos en la lucha con Hamilton, que solo aseguraba, pues eso, un segundo, tercero. ¿Y Yo quién Claro, tomó? ahí tengo un poquito, soy de la opinión un poquito de que si está funcionando, es decir, te has dado un golpe muy bien. ¿Cuáles son los tiempos? Son prácticamente bueno, sí, 2 décimas. Si entras en box, puedes hacer un cambio muy rápido, un morro, que pueden ser lo que tú dices, Emma, 5 segundos.
pero también se te puede quedar atascado, más cuando es un morro que ha recibido un golpe frontal, que es decir, que la pieza va a estar más que encajada y puedes estar 20 segundos para cambiar ese morro y no te merece la pena. Entonces, ¿está funcionando? Sí. ¿El coche corre? Sí. Pues déjalo correr. No tiene nada que ver esto con por ejemplo, el morro de Fernando, que ibas con una pieza colgando y eso no podía estar más tiempo ahí. Lo que iba a decir de todas formas es que, iniciando un poquito mi comentario de carrera, sí, mi comentario es, tengo dos preguntas. Por una parte, ¿hasta qué punto le afecta a Massa el entrar después de Fernando y salir, digamos, en el tráfico en el que sale? Quiero decir, porque entran con muy poquitas vueltas. Ahora no recuerdo si son una, dos o tres vueltas de diferencia, pero creo que entran prácticamente una vuelta detrás de Fernando Felipe Massa. Dani, ¿tú lo recuerdas eso? ¿O Sí, alguien lo por ahí. recuerda? Creo que la vuelta siguiente o los dos Creo que siguientes. es en la vuelta siguiente o en las dos, como mucho, ¿no? Sí. Am, De todas es formas, decir, Gerardo Massa después de la carrera dijo que él durante todo el fin de semana no se encontraba muy a gusto con el neumático medio y que justo después en esta parada que tú comentas, al cambiar a medios tras los blandos, el neumático tenía graining y creo que por ejemplo Fernando sí que es que tuvo degradación evidentemente, pero no creo que llegara a tener graining, en cambio Massa sí. Y yo creo que el margen de Pirelli es pues es un estilo de piloto diferente, cualquier parámetro diferente hace que el rendimiento sea de Fernando arrasar o Massa quedarse con el mismo coche, quedarse a 40 segundos al margen de la diferencia de piloto, a 40 segundos de su compañero de equipo. justo eso era lo que iba a Pero, plantear, es decir, yo no, perdona, no, yo no voy a decir que simplemente... iba a meter otro dato. Yo creo que el problema en Massa no ha estado tanto en el primer cambio, en el primer stint, sino en el segundo. En el primero más o menos ha entrado primero Alonso y luego ha entrado él, y sí se ha metido en tráfico, pero donde verdaderamente ha echado a perder la carrera no ha sido ahí, que ya iba empeorando, sino que ha sido en el segundo, en el que ha metido muchísimo antes que Alonso. Fácil 5 vueltas antes que Alonso. Y entonces sí que se ha metido ya atrás de todo y no ha podido, se ha quedado atrás y ya no ha podido remontar. Vale, vale, puede ser, puede ser. Lo digo porque me niego a creer que simplemente, pues eso, pues la conducción fuera mala o que volvemos a tener al Massa que teníamos antes, cuando yo creo que nos estamos encontrando este año con un Felipe Massa diferente. Pero con un coche tan bueno no veo motivos para tal diferencia. Sí es verdad que luego esta vez, bueno, hoy Fernando ha adelantado a quien ha querido prácticamente y a Felipe le ha costado muchísimo más. Si es un tema de que no se siente cómodo en el circuito y con esos neumáticos, bueno, perfecto. Pues vamos a pasar a la siguiente carrera. La segunda cuestión que quiero aquí plantear y luego ya pues es ¿qué pasa con Sergio? O sea, los mexicanos, digamos, de la parrilla, Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez. Sergio Pérez en McLaren de momento no está demostrando nada. No, o sea, no sé, o sea, ¿por qué creéis? ¿Cuál puede ser la causa de ese bajo rendimiento? Es verdad, el McLaren no está para echar chispas y desde luego si vienes, Jenson Button conoce muy bien la escudería, conoce muy bien el coche y le cuesta, pues me imagino que a Sergio Pérez más todavía. Y ahora mismo ya criticarle sería injusto, pero ¿por qué creéis que tiene tan bajo rendimiento? Y luego Esteban Gutiérrez tiene nivel para estar ahí porque la verdad, es decir, todavía no veo nada positivo, así como por ejemplo con 3 carreras a Pastor Maldonado y al propio Sergio Pérez sí se le veía que prometía. ¿Cuál es vuestra opinión? Pues un poco eso. Yo creo que hay que darle quizás un margen a Pérez por lo que dices, porque McLaren está metido en un tremendo hoyo en el que arriesgando muchísimo y con Baton y pues eso, con un piloto de la casa arriesgando y demás, bueno, pues ha llegado séptimo, que bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, quinto, perdón. Sí. Pero bueno, dices, no han podido hacer más y creo que Pérez no solo tiene eso, sino el cambio de equipo que también le influye. En el caso de este hombre, de Gutiérrez, pues la verdad, lo poco que hemos visto, las 3 carreras que hemos visto, no hemos visto nada positivo. Yo creo que aparte, tú lo comparas con Maldonado y Pérez, yo creo que Pérez y Maldonado estuvieron en GP2 varias temporadas y creo que no recuerdo ahora que Esteban Gutiérrez estuvo en el GP2, ¿no? Y
o si ha estado pues una temporada así. Digamos que le falta más experiencia incluso que pues Pérez, Maldonado, otros que han venido de la GP2 y pues le está costando evidentemente. Y sobre todo lo que no debe tener es errores como el que ha tenido hoy llevándose por delante a Sutil, que le va a costar una sanción de 5 posiciones para Bahrein. Al menos si eres novato, al menos no tener accidentes y al menos acabar las carreras. Es lo mínimo que se le puede exigir a un novato como Gutiérrez en este caso. Es, por ejemplo, si comparamos a otro novato, a Valtteri Bottas, pues tampoco es que esté haciendo la gran temporada de inicio, pero también con muchísimos problemas en el coche. Pero bueno, está ahí con su compañero, pues suele quedar por delante de él, no destaca, pero ni por bueno ni por malo. Entonces, eso es el mínimo que se le pide a un rookie, ¿no? Desde luego es eso, es decir, sobre todo cuando llega este hombre con un pesadísimo, digamos, peso de que es un piloto patrocinado totalmente al 100%. Eso es lo que hace que te quedes un poquito pues esperando a ver qué es lo que puede dar de sí. Otros pilotos han llegado y yo creo que en algún previo que tengamos así tiempo podremos hablar del desarrollo de los nuevos pilotos. Pero en concreto Esteban Gutiérrez a mí me ha dejado un poquito frío. La última pregunta y ya yo me callo y ya vosotros comentáis de la carrera. Es decir, después de lo que hemos visto de Fernando hoy y el dominio de este F138 de Ferrari, ¿creéis que este año sí puede ser? Yo quiero pensar que sí. Yo, a ver, como piloto no lo veo distinto al año pasado. El año pasado a mí me encantó. Yo creo que Fernando de sí mismo dio el 100%. El coche tuvo que dar hasta del 150% pues para sacar el rendimiento. Y creo que este año pues sí hay pues eso, ya lleva un par de años en Ferrari, ya puede haber hecho cosas distintas, ya puede haber pues participado durante más tiempo en desarrollos del coche y creo que este año tiene un buen coche. Creo que está contento con el coche, creo que ya estaba contento con su forma de conducir y creo que este es el momento. O sea, si Fernando tiene que volver a ganar, tiene que conseguir otro mundial, yo creo que es este. O sea, si todo va a seguir así, que vamos a pensar que sí, o sea, que va a ir evolucionando y todos evolucionarán pues en mayor o menor medida. Pero yo creo que este sí que puede ser un campeonato en el que Ferrari lo está haciendo bien mecánicamente, Fernando lo está haciendo fabulosamente a nivel de piloto y que si no tiene problemas, pues como tuvo hace una carrera, pues si no pierde demasiados puntos, yo creo que con la constancia que va a tener y con que va a conseguir pues mejores resultados de los que estaba consiguiendo el año pasado, va a conseguir yo creo que más victorias. Yo apuesto que sí, que este podría ser el resurgir de Fernando y su primer campeonato en Ferrari. Nos habíamos puesto China como, ¿cómo se dice? Como gran premio para ver la evolución de los coches y más o menos tener una idea de lo que iba a ser la temporada. Si nos basamos en estas 3 primeras carreras, quizás el equipo más en forma o el coche más en forma es el Ferrari, desde luego. El podio de Alonso en la primera carrera, en esta carrera la victoria y en ese segundo Gran Premio de Malasia que abandonó, pero bueno, tenía muchas posibilidades quizá de estar en podio. Se ve un coche que por lo menos está siendo regular. Aún encima, si Alonso se encuentra en un buen estado de forma, como lo demostró hoy, que la carrera ha sido espectacular, manteniendo un ritmo estable, vamos, a golpe de reloj cada vuelta, rodando en el mismo tiempo, pues promete ser la temporada del resurgir de tanto de Ferrari como ese tercer campeonato que deseamos que tenga Alonso. Yo estoy hablando de Ferrari, lo veo claramente en la clasificación. Si Fernando suele estar primera, segunda línea, este Ferrari tira. Si Fernando está en la cuarta línea para atrás, toca sufrir y rezar para que pase algo. Y tanto sobre todo Malasia, aquí en China, Fernando ha estado primera, segunda fila y vamos a ver en las siguientes carreras si consigue alguna pole.
que es de desear, pero si Fernando se mantiene ahí primera y segunda fila, es que, como vemos aquí en China, o sea, sales en segunda fila, Kimi tuvo un problema y Fernando ya está segundo. Y a poco que hagas ya te aseguras un podium y a lo poco que estés un poco el día mejor que tu rival ya consigues victorias. O sea, realmente lo tienes más fácil. Hombre, yo no sería tan optimista. Yo voy a ir a hacer ahí de... Voy a hacer de malo. Yo creo que sí que es verdad que este campeonato se plantea mucho más igualado porque la ventaja que ha tenido Red Bull en los últimos años, este año no la tiene. Por lo menos en principio. Es verdad que el campeonato es muy largo y tanto Red Bull como McLaren aparecerán. En mayor o menor medida van a aparecer. No van a estar en esos cuartos, quintos, sextos puestos todas las carreras. Y yo lo que quizás ha entrado este año, que no contábamos con ellos hasta ahora, es a Lotus, que desde luego, sobre todo Lotus Raikkonen, empieza a ser uno de los que hay que mirar como posibles rivales. Sí, Kimi está bastante enchufado y la verdad es que todas las comunicaciones por radio y tal son... Hoy ¿contra quién se tocó? Contra Pérez. Contra Pérez, ¿no? Pues la comunicación con radio era en plan que me estás haciendo perder la carrera, ¿no? Y la verdad es que si Kimi sigue así de ambicioso, para Lotus y para todo el campeonato será muy beneficioso. Y a mí también me está sorprendiendo bastante Mercedes, sobre todo Hamilton, que es verdad que a día de hoy yo creo que el Mercedes tiene un tope, que es pues no estar a la victoria, pero estar en un podium, que ya es mucho para Mercedes, viendo del hoyo del que viene la temporada pasada. Y al menos en estas primeras 3 carreras a mí Mercedes sí que me estoy llevando una grata sorpresa viendo que están ahí en la lucha, al menos pues dando la lata y en el podio. Y por otra... Quizás sí, le penaliza a Mercedes Hamilton, ¿no? El tratamiento que tienen de neumáticos y se ve claramente como es un piloto que vuela con neumáticos nuevos, pero vuelta a vuelta va bajando por esa degradación que tienen los Pirelli y quizás es lo que tienen que trabajar para que le aguanten un poquito más los neumáticos a Hamilton y le veremos ganando carreras. Sí, y en la contra tenemos a Rosberg, que es el segundo abandono de 3 carreras y yo viendo lo que ha pasado en Rosberg entiendo más si cabe la decisión de Brown en Malasia de que Rosberg no adelantara a Hamilton, porque imagino que la intención de Mercedes es que Hamilton luche por el campeonato, y viendo que ya Rosberg llevaba en Malasia un abandono y ahora lleva 2, aunque bueno, aquí en China volvieron a hablar de las órdenes, que se aclararon tanto Hamilton como Rosberg lo que va a pasar si se vuelven a encontrar, pero yo creo que entiendo más si cabe la decisión de Brown en Malasia viendo lo que ha pasado hoy. ¿Y lo de Webber en carrera? ¿Qué os parece? Mala suerte, ¿no? Sí, mala suerte. O sea... Porque lo de que no te aprieten la tuerca, esto le ha pasado a Alonso, le ha pasado a Webber, y la mala suerte es que le toca a él, y nunca le toca a Vettel, pero... En Malasia, Baton. Y claro. Yo quiero decir, lo de o sea, ¿por qué Red Bull no para ese coche? Quiero decir, es sanción. De hecho, creo que se ha llevado una sanción de creo que son $50,000. De hecho, Gerardo, viendo en el atestado de la FIA, dicen que le han puesto una multa solo de 5.000 euros a Red Bull porque el equipo le dijo por radio que parara el coche. Y eso sirvió como atenuación para que no le pusieran una sanción mayor. Y entiendo que fue de mutuo propio entonces, que Webber de ir muy lento y fue de mutuo propio, él de seguir. Pero que desde el primer momento que se enteraron que había el problema con la tuerca, según el atestado de la FIA, es que el equipo le dijo que parara el coche. Sí, pero en la tele hemos visto que le decía que fuera despacio, ¿no? Sí. La explicación que le pide el ingeniero es vuelve despacio. O sea, que también los de Red Bull son listos y te dicen vuelve despacio y luego dicen para luego
También es decir que hasta que se vio que era el problema de la rueda, la verdad es que lo estaban haciendo bastante bien. O sea, parecía un error, no sé si es un problema mecánico o algo, pero no se sospechaba en ningún momento de la rueda hasta que vimos como la rueda saltaba, ¿no? Y aparte de lo de Webber de todo el Gran Premio, la verdad es que el fin de semana yo creo que de los más negros para él. Aparte sale con una sanción de 3 posiciones por el toque con Bernier, que aparte tiene guasa, que fuera justo con Bernier y que detrás de ellos dos cuando pasó el toque venía Vettel y que la rueda cuando se desprendió de Webber justo pasó cuando venían Massa y Vettel, o sea, se juntaron una serie de casualidades aquí y la verdad muy negas para Webber. Y yo creo que Red Bull tiene un problema porque lo vimos aquí en China, todo problema que tenga Webber automáticamente la gente empieza a sospechar. Y yo creo que estar desmintiendo las sospechas continuamente, eso es un desgaste muy importante. Y es algo que el equipo, pues, no sé, tienen que, no sé, quitarse en algún momento porque no se puede vivir en la sospecha continuamente. Pero eso lleva varios años en Red Bull. Casi todos los errores, por mala suerte, siempre le han tocado a Webber. El año pasado creo que había sido con un morro que se lo habían quitado a él y se lo habían puesto a Vettel. Siempre ha habido ahí como un seguimiento de lo que le hacen o de lo que sucede a Webber. Es decir, no va a desaparecer en ningún caso. Es lo que tiene, es decir, cuando suceden tantas cosas con tus pilotos que luego, pues, actos fortuitos, que yo sí creo que casi es fortuito, desde luego, pero llega un momento en que ya no sabes lo que es cierto, lo que no es cierto y empiezas a dudar de todo. Pero bueno, ya está, es decir, más allá de lo que sucedió, pues tampoco merece mucho la pena. No hemos hablado, bueno, hemos hablado hoy durante cuando hablábamos de la clasificación, pero creo que merecería la pena repasar. La estrategia de Vettel, ¿fue acertada o no fue acertada? Ahora nosotros, como siempre, ¿no? A todo lo pasado, todo sencillísimo, decimos que no lo fue, pero una vuelta más, tal vez, si este Gran Premio hubiera tenido una vuelta más, podríamos estar diciendo que Vettel aquí acabó segundo. Lo cual, pues para el estatus en el que está el Red Bull, no hubiera sido para nada malo. Y cuántas veces, por otra parte, hemos dicho de Fernando, una vuelta más y los Gran Premios pues no la tienen. Pero que realmente pensáis que no deberían estar arriesgando tanto o que sí, porque es la única forma en la que este año pueden conseguirlo, o es que están cometiendo errores, como decían hoy, porque están tan acostumbrados no a ganar, sino a dominar, que cuando se encuentran en una posición fuera, pues sufren más que otras escuderías. Yo creo que lo único que podemos opinar con cierta base, con los datos que tenemos, yo creo que sería solo esa última vuelta que dices tú. Yo creo que una vuelta menos con los neumáticos duros y poner los blandos una vuelta antes le habría dado una o por lo menos las 2 plazas, la de Kimi y la de Hamilton. El resto, pues igual habría estado ahí, pero igual Fernando pues tenía, como bien decía él, igual tenía más que entregar. Entonces, eso sí que no lo podemos saber. Yo creo que lo más cercano que podemos estar de poder decir algo con seguridad, personalmente por lo menos es mi opinión, es eso, que una vuelta antes poner los blandos le habría significado pues posiblemente adelantar a Hamilton y como mucho también a Kimi. Si vemos los últimos años del Gran Premio de China, salvo el primer año el primer campeonato de Vettel que ganó China, luego se le ha atragantado. Igual era una manera de no ir a fuerza a por la carrera e intentar una estrategia distinta. Habláis de una vuelta menos. Recordemos que la última vuelta o las 2 últimas vueltas, tanto Kimi como Hamilton se encontraron con tráfico y eso permitió también que se acercara un poquito más Vettel. Otra cosa, la estrategia no es del todo mala. Una vuelta menos no, pero un Alonso menos, estamos hablando de un podio. O si se escapaba algo, ¿cómo se dice? Un safety, tenían la carrera hecha, como pasó en Abu Dhabi,
que en Abu Dhabi salían el último, un par de safety y ya tenían la carrera hecha, terceros, con un coche que igual no tenía ninguna opción. Entonces, Ya, pero arriesgaron salir, bastantes. hacer una estrategia suponiendo que va a salir un safety es... si no arriesgado es un poco suicida, salvo, no sé, salvo que sea Mónaco, que ahí sí que hay unas posibilidades altas, o otro circuito, pero China, que es verdad que han salido safety, pero tiene que ser un accidente o algo súper especial para que salga un safety, ¿no? Y que te beneficies de eso. Pero yo creo que ya partiendo la estrategia de partida de salir con duros, yo creo que Red Bull pues, se ha equivocado en este caso, ¿no? Porque que lo haga Baton, por ejemplo, que McLaren a estas alturas no va y tal, y decidan arriesgarse, pues ya hasta lo aplaudo, ¿no? Están haciendo algo diferente para conseguir el mejor resultado que puedan. Pero que lo haga Vettel, que es el líder del mundial, que en clasificación sabemos todos que es su punto súper fuertísimo, salir lo más adelante posible y así quitarte posibilidades de que haya un toque, que afortunadamente no ha habido ningún toque saliendo Vettel noveno, pero la curva cerrada esta de China, quien te diga que sales noveno y hay un toquecito como el de Fernando el otro día, o hagas un trompo o algo peor y automáticamente se acabó la carrera. Y si sales más arriba posible, tienes posibilidades de toque, sí, pero las posibilidades son menores. Y yo imagino que siendo el líder del mundial, teniendo pues eso, las características de Vettel, yo creo que no sé, es que es un poco raro ver a Red Bull a la defensiva. Yo sí que añadiría una variable más, y es la variable Hülkenberg. Creo que la estrategia de Red Bull se la ha echado abajo Hülkenberg porque así lo ha dicho Vettel, y el problema ha estado ahí, en ese primer stint que ha hecho tan largo, que no podía adelantarlo. Sí le adelantó Hülkenberg en carrera, y sin embargo Vettel solo pudo adelantarlo gracias a sus mecánicos y gracias a ese cambio que tienen ahora Red Bull, que es rapidísimo. Entonces, ahí yo creo que es donde se les ha ido un poco el tiempo y sus cálculos de carrera. Pues puede ser, puede ser. Desde luego, bueno, hemos tenido una carrera diferente, una estrategia diferente, no estamos acostumbrados a que Red Bull actúe así, y ahora pues por suerte tenemos el Gran Premio de Bahrein, que en una semana nos puede dar pues una confirmación de las sensaciones que hemos tenido, o por lo contrario pues puede crear más dilemas todavía en nuestras opiniones sobre las diferentes escuderías y pilotos. Vamos a cerrar un poquito lo que ha sido esta crónica y estas opiniones sobre el Gran Premio de hoy. Vamos a dar los resultados en cuanto tanto de la carrera como tal y como queda el campeonato, para luego ya poder hablar un poquito de lo que va a ser el Gran Premio de Bahrein, que también hay que comentarlo, y luego ya pues irnos a dormir, que es tarde. Doy bueno, pues la lista bueno, el resultado de la carrera. Fernando Alonso ha ganado, por si alguien no lo sabía. Kimi Raikkonen en segundo y Lewis Hamilton en tercero, el podio. Y el resto de puntos, 12 puntos Sebastian Vettel, 10 Jenson Button, 8 Felipe Massa, 6 Daniel Ricciardo. No sé si hemos hablado, pero creo que hemos comentado poco de la fantástica actuación de los Toro Rosso. En concreto el de Ricciardo, pero también el de Jean-Éric Vergne, porque ha terminado también 12, lo cual es un puesto más que digno para un Toro Rosso. Paul Di Resta con su Force India 4 puntos, octavo. Noveno Romain Grosjean con Lotus 2 puntitos, y Nico Hülkenberg con Sauber 1 punto. El resto de clasificados: 11º Sergio Pérez, 12º ya decíamos Jean-Éric Vergne, Valtteri Bottas 13º, Pastor Maldonado 14º. Curioso que haya quedado Valtteri Bottas por delante de Pastor. Jules Bianchi con su Marussia 15º, Charles Pic con Caterham 16º, Max Chilton Marussia 17º, Guido van der Garde 18º con Caterham. Bueno, el resto ya pues retirados. ¿Qué nos deja? Bueno, este Gran Premio nos deja un par de sanciones, ¿verdad, Dani? Pues sí, ya lo comentaba Emanuel en un momento del resumen. Bueno, tenemos que Webber queda sancionado con 3 posiciones para la próxima carrera, y que Esteban Gutiérrez, por el choque con Sutil, queda relegado 5 posiciones en la parrilla de Bahrein.
Luego también, bueno, podríamos comentar que durante la carrera hablaban de que había algún tipo de problema con la telemetría de los coches y que podía haber estado ocasionando pues falsos datos de coches utilizando el DRS fuera de la zona permitida o que realmente lo estaban utilizando fuera sin que las limitaciones de las centralitas o de los del hardware o del software encargado de ello pues se lo estuviera penalizando, y había pues un montonazo de coches, Vettel, Weber, casi todos los coches menos prácticamente de los de arriba, los dos Ferrari, que iban a ser investigados, pero que bueno, finalmente no han tenido sanción porque bueno, no se ha visto que fuera problema de que los pilotos intentaran aprovecharse de algún tipo de fallo en el sistema A esto que comenta Dani, es la tercera vez de 3 grandes premios que la FIA tiene problemas con el tema de la telemetría con respecto al coche, que por ejemplo sirve para cuando pues eso, hay bandera amarilla y se prohíbe el uso del DRS, pues si el piloto le da el botón, pues para que no se despliegue el DRS, ¿no? Sirve para eso. Y si falla ese sistema, por ejemplo, pues falla el tema del DRS. Y aún así, la FIA avisó a los pilotos, mira, estamos teniendo problemas con la telemetría y se va a desplegar un mensaje si en caso de que pase esto, para que no se uséis el DRS. Y bueno, hoy pues ha pasado eso de que algunos pilotos han utilizado el DRS estando la zona con bandera amarilla. Y la FIA, para no sancionarlos, ha dicho que el mensaje se ha desplegado demasiado tarde. O sea, ya me parece un poco cachondeo. Si haces las cosas mal, o sea, hazlas un poco bien. O sea, si sabes que falla el sistema y sale una bandera amarilla con zona de DRS, encárgate de que el mensaje de que el DRS está, que no se puede activar, pues encárgate de mostrarlo rápidamente, no un minuto después, porque un minuto después en Fórmula 1 es que automáticamente todos activan el DRS y después no lo sancionas. O sea, a mí me resulta muy curioso y preocupante que la FIA esté fallando con el sistema de telemetría global. Sí, desde luego, la verdad es que el hecho de que apareciera ese mensaje en plena carrera, ¿no?, indicando que todos esos coches estaban bajo investigación y que luego descubras que en realidad es un error de la FIA y que aplica un criterio más que elástico para no sancionarlos, desde luego no dice mucho. Clasificación de pilotos en el Mundial, Agustín. Pues salimos de China tras 3 carreras con Sebastián Vettel líder, 52 puntos, seguido de Raikkonen con 49, Alonso tercero con 43, Hamilton cuarto con 40, Massa quinto con 30, después Weber ya con 26, Nico Rosberg con 12, Button con 12, Grosjean con 11, y después ya en una cifra, Paul Di Resta 8, Ricciardo 6, Sutil 6, Nico Hülkenberg 6, Pérez 2 y el último con puntos, Bernier con 1 solo. Y en el caso de los constructores, lideraría el campeonato Red Bull con 78, Ferrari 73, solo a 5 puntos, Lotus Renault con 60, Mercedes 52, McLaren Mercedes 14, Force India Mercedes 14 y Toro Rosso 7 y Sauber 5. Y Williams todavía sin puntuar. Bien, vamos a revisar las porras en la que pues voy a dar la primicia. Creo que podemos decir que yo soy el ganador de la última porra, ya que dije que Alonso primero y Raikkonen segundo, puse a Massa tercero, ahí pues pequé de osado, y el resto pues Kimi, Alonso, Button, Vettel, Alonso, Hamilton, Kimi, Alonso, Vettel. No, yo diría que en esta porra pues he sido yo el vencedor, lo cual pues me asigna pues un mínimo punto para el equipo de las Islas Baleares, nada más, y ahí se queda. Y en la porra de verdad, pues creo que es Dani el que nos trae los resultados, ¿verdad? Pues sí, en la porra de verdad, como bien dices, José 1964 ha conseguido 162 puntos, Diego Murillo 158, Bernard 143, José 65-45, 140 puntos, GM 139, nuestro compañero Osvaldo 137,
Guare 31, 137 también. Fabre Spain 135, la Usta 135 también, y cerrando el top 10 de la carrera, Sergio con 135 puntos. En cuanto a la clasificación general, Karen con 407 puntos está en primera posición, José 1964 con 404 puntos, Luife con 398 tercera posición, Dado 3 con 397, Josep Vicent con 394, José 8545 con 390 puntos, Jesús 0000 con 388, Yurgi con 385, MJ Tar 2 con 382 puntos y cerrando el top 10 nuevamente R. Jaime con 382 puntos. Muy bien, pues si nadie tiene nada más que añadir sobre este Gran Premio de China, podemos dar el cierre, podemos hablar un poquito de lo que tenemos de Bahrein. ¿Algún one more thing? Disculpa, Gerardo, que sí que se me ha ocurrido una Con cosa vosotros siempre hay un one que lo more thing. hablamos antes. Sí, adelante. Hablando de la porra del blog, bueno, la madrugada del viernes al sábado hubo un problema con la página web. Algunos de vosotros rápidamente nos lo comentasteis, intentamos solucionarlo lo antes posible, pero puede ser que en las primeras horas de la madrugada del viernes no se pudiera acceder al blog. En ese caso, por Twitter, por correo electrónico, nos mandáis pues vuestra apuesta y no tendremos mayor problema en registrarla nosotros mismos cuando se recupere la página web. Muchos ya lo sabéis, ya lo habéis hecho algunas veces, pero bueno, nos gustaría recordar que en caso de fallo, mientras lleguen antes de la hora de comienzo de la clasificación, por cualquier otro método recogeremos vuestros pronósticos. Muy bien, dicho queda. Adelante. Vamos a hablar, vamos a por un vaso de agua y hablemos del Gran Premio de Bahrein. Lo primero que nos encontramos es con un horario ya europeo, ¿verdad, Jorge? Sí, correcto. Volvemos ya más cerquita de nosotros, se adecúan los horarios al habitual y tendremos primer entreno el viernes a las 9, el segundo a la 1 del mediodía, luego el tercer entreno a las 10 de la mañana del sábado y la clasificación a la 1 del mediodía, un poquito más pronto. Pero ya la carrera sí que será el domingo a las 2 de la tarde. Si queréis podemos hablar de neumáticos que serán duro y blando, dejando el intermedio en medio, con lo cual probablemente el blando les dará mucho quebradero de cabeza también otra vez a los equipos. Y el DRS, pues línea de meta y la recta después de la curva 10. Volvemos a tener doble zona de DRS. Muy bien, pues has resumido toda la información que teníamos sobre el Gran Premio de Bahrein, un Gran Premio que este año pues no ha habido demasiadas dudas acerca de su realización o no. El año pasado ya se realizó, pues todavía con la polémica de las revoluciones populares, pero este año parece que está todo más calmado. Y, este año, perdona que te corte, Gerardo, igual ¿sí? toca problemática con Corea. Espero que no, y las alucinaciones del líder supremo de Corea del Norte no hagan ninguna gilipollez, pero igual tenemos problemas con eso. Con Corea y Japón, porque el tío está tan pirado que igual tenemos problemas con los dos. Es cierto, es verdad. La Fórmula 1 cada vez es más global, llega a más países y eso pues también implica estas situaciones. Pero bueno, Dios quiera que todo se reconduzca, que el juicio llegue donde no está y que no haya ningún problema. Como decía, de momento pues no se tienen previsiones de lluvia ni muchísimo menos en pleno desierto, es algo que no suele pasar, aunque otras veces hemos tenido sí problemas con la arena, que sí que llega a la pista, pero bueno, parece que vamos a tener un calco un poquito de lo que ha sido este Gran Premio en cuanto a comportamiento de los coches. También los dos circuitos son tilkenianos y eso pues grandes rectas, curvas rápidas y alguna curva lenta, pues deberíamos ver. Desde luego los coches van a ser los mismos, no tengo noticia de que se vayan a llevar evoluciones y si son evoluciones pues van a ser muy leves, así que nos podemos encontrar más o menos el mismo desempeño de los bólidos. Aquí estamos ya en el guión poniendo nuestras porras para la próxima carrera. Yo apuesto otra vez por Fernando, Vettel segundo y Raikkonen tercero.
Y veo que pues tanto Agustín como Emma pues se rinden a mi tendencia. Y venga, decidlo vosotros mismos. Jorge, ¿qué pones? Pues yo le voy a dar la primera posición a Raikkonen, voy a ser el que lleve la contraria, seguido de Alonso y de tercero Vettel. Dani también da la contraria a la tendencia. Sí, pues visto un poco que Mercedes lo están haciendo bien, vamos a poner a Hamilton. Alonso creo que se va a seguir en el podio, bueno, lo ponemos segundo. Y Kimi Räikkönen, la verdad es que ha vuelto, la temporada pasada lo hizo muy bien y esta temporada se nota pues que esos años en conduciendo los coches de rally no lo han mermado para nada y que viene muy fuerte y con muchísimas ganas. Lo voy a poner de tercero. Continuamos con Emma, que ya pues... Sí, como tú decías, pues primero Alonso, que ahora mismo yo creo que es el caballo ganador. Segundo Kimi, que la verdad me está gustando bastante. Espero que estén más cercanos en carrera, tanto Alonso como Raikkonen, y ver un duelo de los dos. Y tercero Vettel, que si recordáis el año pasado también no empezó muy bien y Vettel ganó en Bahrein el año pasado y a ver si apuesto con él para el tercer puesto. Y por último, Agustín. Pues yo te copio la porra. Si había que uno de los 5 ser el osado, pues yo pongo a Alonso primero, Raikkonen segundo y vamos a darle ese margen de mejora a Massa y ver si ya entra en podio y da unos puntos bastante importantes para Ferrari. Me pregunto cuándo va a ser el día que pongamos a Massa por delante de Fernando. Creo que eso todavía en la historia del podcast no lo hemos hecho y me pregunto cuándo sucederá. Bien, ha sido un podcast largo, desde luego que sí. Según esto, pues llevamos 1 hora y cuarto, sí, sobre 1 hora y 10, 1 hora y cuarto. Pero bueno, la carrera ha sido intensa, había muchas cosas que comentar. Creo que incluso podíamos haber estado comentando más sobre Red Bull y sobre diferentes polémicas, pero bueno, tampoco es necesario. El campeonato es muy largo y parece que esta diversión pues la vamos a tener durante bastantes meses. Así que por mi parte, nada más. Pero no, os voy a hacer una pregunta a todos los que nos estáis escuchando y mis compañeros os van a decir los diferentes sitios donde podéis responder, pero nos gustaría conocer vuestra opinión, pues como siempre, para mejorar y para adecuar un poquito más el podcast a vuestros gustos, porque al fin y al cabo nosotros nos lo pasamos bien grabando, vamos, cualquier cosa. De hecho, antes de grabar siempre pues podríamos tener aquí un podcast sobre podcasting, un podcast sobre política, un podcast sobre diferentes temas antes de grabar. Nos lo pasamos bien, pero para adecuarnos un poquito más a vuestros gustos. Las crónicas de carrera, el trabajo que hace Dani, que desde luego es un trabajo porque hace que no pueda disfrutar igual de la carrera, hay que ir tomando notas. Dani tiene ahí notas de verdad para poder luego comentar lo que ha sucedido. ¿Os parece adecuado la duración y la intensidad y el detalle de esas crónicas? ¿Preferiríais que fuera algo más rápido, algo más resumido? ¿O por lo contrario, o queréis incluso más detalle todavía? Que no sé si Dani estaría capacitado para hacerlo porque ya es mucho trabajo. No dudo de la capacidad de Dani, simplemente digo que es mucho trabajo. ¿Qué pensáis? Dejadnos vuestra opinión. Facebook, Twitter, correo, comentarios, donde queráis. Ahora nuestros compañeros, mis compañeros, también los vuestros, pero míos, os van a dar las diferentes formas. Pero si os pedimos durante esta semana o durante cuando escuchéis el podcast algo de deberes, sería eso. ¿Podéis responderos a esta pregunta? Gracias. Hasta la próxima. Y para responder a esta pregunta, como decía Gerardo, pues tenéis la opción de Facebook, la dirección es facebook.com/desdeboxes y también tenéis la opción de Twitter, la dirección, perdón, es twitter.com/desdeboxes y también tenéis la opción de Google+. Vais a Google+, buscáis en el buscador Desdeboxes y ahí seguro que sale Desdeboxes. Y nada más, os escuchamos en la próxima carrera. Sabéis que el sitio de referencia es desdebox.es, que es nuestra nueva dirección. Allí en el apartado porra, antes del sábado a la 1 del mediodía, debéis de hacer la predicción de carrera. Acordaros que si por algún motivo falla podéis hacerlo vía Twitter, vía correo electrónico, como queráis. Y bueno, pues nos vemos, o nos oímos, mejor dicho, en una semana. Y nada, si queréis comentarnos algo o cualquier detalle o sobre esta encuesta que estamos realizando, pues desde boxespodcast@gmail.com, ahí también aceptaríamos cualquier comentario. Un saludo. Bueno, pues con esta pregunta que os ha lanzado Gerardo, con mi destino en vuestras manos,
Yo me despido, hasta la semana que viene con una crónica de carrera distinta o bueno, la misma de toda la vida. Un saludo y nos escuchamos en una semanita.